tienes ahí tu Biblia, y quisiera hoy continuar con lo que hablaba hace, creo que ya son 3 semanas atrás, el Moed de Dios. ¿Qué es el Moed de Dios? Es el tiempo señalado por Dios. Y solamente quiero hacer una introducción, retomando algunos puntos de esa predicación. Y el Moed incluye 3 elementos: un tiempo fijado, un encuentro y un propósito específico. Y veíamos que Moed, dentro de su significado, o uno de sus significados, es asamblea. ¿Recuerdan eso? Hay una asamblea designada por Dios, y asamblea es una reunión convocada con un propósito específico. Así que el tiempo señalado por Dios tiene un propósito específico, pero tiene una convocatoria, No es algo que es casual ni improvisado. Dios está preparando todo lo que te ha acontecido, todo lo que ha sucedido en tu vida, está preparando el tiempo señalado por Dios. Aún los momentos de dificultad que hayas vivido o que estás viviendo está dentro del Moed de Dios. Tú lo que necesitas y lo que yo necesito, y cada uno de los que estamos aquí necesitamos hacer, es seguir confiando en el Señor, porque Él es fiel. Él es fiel. Tal vez el proceso que estás viviendo no te gusta, pero Él es fiel. Y todo está operando para esa asamblea, para esa convocatoria. Así que veíamos esto, que el Moed es el momento donde Dios convoca una asamblea invisible y visible para ejecutar su voluntad. Y veíamos que en el Moed hay un momento donde todo converge. Todo converge. Todos los que están invitados a la asamblea se unen, y entonces llega el tiempo señalado por Dios. ¿Cuántos están esperando ese tiempo señalado? ¿Cuántos cargan un Moed de Dios? ¿Verdad? Y esta predicación, esta conferencia, la he titulado Moed de Dios, elementos que convergen en la asamblea determinada por Dios. Ahora, ¿cuáles son esos elementos? Y es lo que quisiera hablarte. Tal vez hoy solo toque el primer elemento, pero los 5 elementos que convergen en un Moed de Dios, o que Dios me ha hablado, que convergen en la asamblea de Dios, son estos: la palabra. ¿Cuántos tienen una palabra? ¿Cuántos tienen una promesa? ¿Cuántos tienen un sueño de parte de Dios? Segundo, es la preparación del instrumento. Tercero, el invitado a esa asamblea es la imposibilidad humana. Cuarto, que está invitado a esa asamblea, es la fe y la obediencia activa. Y número 5, la coordinación de circunstancias externas. Y hoy quisiera iniciar hablarte de 2 Moeds en la vida de 2 hombres. Uno fue Abraham esperando a Isaac, y otro fue José, esperando el cumplimiento, el tiempo señalado por Dios para el sueño que Dios le dio. Así que si tú tienes una palabra o tienes un sueño, esta palabra te va a bendecir. Esta palabra te va a dar orientación y te va a dar dirección en el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante Isaac? Isaac es el hijo de la promesa. ¿Por qué era importante esperar? ¿Cuánto tiempo esperó Abraham y Sara? 25 años. 25 años a que el tiempo señalado por Dios se manifestara, a que la asamblea de todos los elementos convergieran. 25 años. Yo no sé cuánto tiempo has estado esperando una promesa, y hoy vengo a decirte: sigue, porque vas caminando en un proceso extraordinario de parte de Dios. Él te introdujo, o el pretexto fue la promesa, el pretexto fue la visión, el pretexto fue el sueño, pero todo lo que Dios está trabajando a través de ello es extraordinario. Extraordinario. Es impresionante lo que Dios
está haciendo mientras yo espero, mientras sigo creyendo. Todo lo que Dios está haciendo es extraordinario. Es una escuela esperar el tiempo señalado por Dios. Es toda una escuela del Espíritu Santo. Es una escuela de fe. Es una escuela de obediencia, es una escuela de paciencia, es una escuela de todos los elementos que encontramos en la palabra de Dios. 25 años, ¿cómo vivió esos 25 años Abraham? Impresionante, impresionante. Yo no sé cuántos se identifican con Abraham o cuántos se identifican con José, pero Isaac era el hijo de la promesa. ¿Por qué era importante esperar el tiempo señalado por Dios para que llegara Isaac? Porque de Isaac saldría Israel, de Israel. De ahí se formaría la nación. De ahí iniciaría la formación de las 12 tribus. De ahí iniciaría toda la descendencia que Dios le mostró a Abraham, que sería como las estrellas del cielo. ¿Y por qué es importante José? José era el tataranieto de Abraham. Era el nieto de Isaac. De Isaac salió Israel, Jacob. Jacob tuvo otro proceso hasta transformarse en Israel, pero de Isaac salió. Por eso era importante esperar y no desesperar, aunque se desesperó en un momento Abraham y tuvo a Ismael y dijo: no, yo te he dicho que va a ser de tu esposa. Así que Isaac, esperar a tu Isaac es importante. Ahora, ¿por qué es importante José? Porque de Isaac salió Israel, pero José preservó a Israel. José fue el instrumento de Dios a través del sueño que Dios le mostró para que no muriera toda una nación y desapareciera. José fue el instrumento para que Israel fuera preservado y no fuera totalmente destruido por el hambre que había venido. Así que la importancia de Isaac es que Isaac asegura la existencia del pueblo de Dios y José asegura la continuidad del pueblo de Dios. Y quisiera hablarte de estos dos Moed. Primeramente, hablarte del Moed de Dios en Abraham y Sara. Dice Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, verso 9. Mira, ahí está Abraham, el padre de la fe, y ahí está Sara. ¿Puedes creer que de esos dos hombres de 100 años y una de 90 nació Isaac? ¿Lo puedes creer? Qué impresionante, ¿no? Dice el verso 9 de Génesis 18. Y le dijeron: ¿dónde está? Llegaron 3 hombres a buscar a Abraham. Dios y 2 ángeles llegaron. Porque dice después que 2 hombres de esos 2 ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra en el capítulo 19. Así que vienen 3 hombres. Uno era Dios. Uno le empieza a hablar y es Dios. Y Dios le pregunta: ¿dónde está Sara? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti. ¡Wow! De cierto volveré a ti. Yo no sé para quién es esta palabra, pero alguien está esperando algo de Dios. Alguien aquí está esperando algo de Dios. Y Dios viene a recordarte hoy de nuevo: de cierto volveré a ti. Tú pensaste que te había olvidado, tal vez pensaste que ya no se recordaba, pero Dios hoy te viene y te habla y te dice: hey, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara dice que escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya no menstruaba. Se rió, pues Sara entre sí estaba diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Se rió y hablaba entre sí. Tal vez alguna palabra que se soltó te causó reírte de incredulidad, de decir: ¿cómo va a suceder eso? El tiempo señalado por Dios
opera por encima de todo lo natural. Opera por encima de cualquier imposibilidad. Cualquier monte que veas delante, ese tiempo, cuando Dios lo va a derribar, lo va a destruir. Todo lo que veas imposible. Tal vez han pasado años y dejaste de creer, pero hoy vuelves a tomar la promesa. Hoy vuelves a tomar al primer invitado en esa asamblea, al cual no puedes soltar ni abandonar. El primer invitado en la asamblea, en el tiempo señalado, en el Moed de Dios, es la promesa, es la palabra. Ahí inicia todo. Ahí se abre la puerta para el tiempo señalado. En el momento que recibiste la palabra, inició. Yo no sé si me estoy dando a entender. En el momento que tú recibiste una palabra, inició un proceso de Dios extraordinario sobre tu vida y sobre mi vida. Por eso el poder de una palabra. Aquel centurión dijo: solo di la palabra. Hay gente que entiende el poder que hay en una palabra. Hay gente que entiende que la palabra es Jesús, es el Logos viviente, es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, es Jesús mismo. Jesús está invitado. La promesa es el primer invitado en el Moed. Entonces el Señor dijo a Abraham: mira que Dios se fija en todo, ¿por qué se ha reído Sara? Él está viendo tu actitud hoy. Él está viendo si tienes una actitud de fe o solo te ríes de este loco que está gritando aquí, o hablando, o predicando, o distraído. Él ve cómo estás. ¿Te das cuenta? Él está al tanto, nos ama tanto, ve los detalles, ve cuando nos reímos, cuando estábamos hablando en estos momentos dentro de nosotros. Esa palabra que está viniendo en tu corazón, que te está recordando quién crees que es Él. Es Él el que está hablando en tu corazón. Él te está recordando: wow, esto lo había olvidado, pero cuando recibí la palabra era el primer invitado, lo abandoné, pero hoy decido agarrar de nuevo la palabra. Hoy decido tomar de nuevo la palabra. Hoy decido de nuevo abrazar la palabra. Hoy decido de nuevo abrazar la promesa que Él me había dado. Tal vez te prometió que te iba a dar un hijo y lo soltaste, te desanimaste, pero hoy vuelvo a tomar la palabra. Hoy vuelvo a tomar la palabra. Abraham esperó 25 años y tal vez tú dirías: Señor, pero yo no quiero esperar tanto. El tiempo que sea necesario va a estar bien. El tiempo que sea necesario va a estar bien. El tiempo que sea necesario va a estar bien. Tal vez esa palabra, te den una palabra, tienes un sueño de un negocio. Yo no sé cuál fue la palabra. ¿Cuál fue la promesa que recibiste? Cargamos un paraguas, cargamos una promesa. Se me olvidó ahí mi paraguas. Resurrección, restauración, restitución. Tienes una palabra. Tienes una palabra. Tienes una visión de parte de Dios. Y le dijo el Señor a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Gracias. Tienes una palabra, cárgala, no la sueltes. Dios nos ha enseñado, nos ha llevado. Yo no sé si te das cuenta, el pretexto fue la lluvia, pero nos está enseñando a cargar una palabra y no soltarla, porque este fue el primer invitado. Este es el primer invitado en la convocatoria de Dios, en la asamblea de Dios. Es la promesa, ahí inicia todo. Es la puerta y es el primer invitado, el cual no puedes soltar. La palabra es la que sustenta, es la que te encamina, es la que te direcciona, es la que te va a llevar hacia adelante, es la que te da visión. ¡Wow! La palabra es extraordinaria, diga: es extraordinaria. Es extraordinaria. Alguien está esperando resurrección, restauración y restitución. No digo una, las 3 R's, porque es una sola palabra en 3 palabras. Yo no sé si me estoy dando a entender. Es una sola palabra en 3 palabras. Dios quiere traer resurrección, restauración y restitución sobre nuestra vida. Alguien tiene que cargar la palabra. Alguien tiene que seguir adelante. Alguien tiene que seguir creyendo lo que el cielo ha hablado. Me gusta así este que está aquí, las 3 R's juntas. Eso es, son una sola. No pidas solamente: Señor, resucítame, cuando el Señor está pensando en restauración y restitución también para tu vida. No seas escaso. No seas escaso. Extiende tus estacas. No seas escasa, dice la palabra. No seas escaso en tus oraciones. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Qué historia, ¿no? La hemos escuchado tanto que tal vez se ha perdido el valor de esta historia. Pero qué historia, di qué historia.
qué historia de fe. Y dice el verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo te pregunto, iglesia, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado. Ahí está la asamblea de Dios. Dios metió a Abraham y Sara en una asamblea. Al tiempo señalado, ¿qué dice? Volveré a ti. Cuando la asamblea esté completa, voy a volver y voy a cumplir lo que te he dicho. No desesperes, sigue cargando la promesa. Sigue cargando la palabra que te he dado. No la sueltes, porque volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí. ¿Cómo que no? Porque tuvo miedo. Se dio cuenta que Él ve todo. Tuvo miedo y le dijo: no es así, le dijo el Señor, sino que te has reído. Imagínate, 3 hombres vienen y la visitan. ¡Wow! ¿Recuerdan que oramos el año pasado? ¿Viene una visitación de Dios? ¿Ya la soltaste? Viene, Viene una visitación de Dios. Viene una visitación de Dios. Él está esperando que todos los elementos convergen, pero viene la visitación de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Amados, el nacimiento de Isaac no fue un evento aislado. Fue el resultado de una asamblea divina perfectamente coordinada por Dios. El primer elemento del Moed es la palabra. Di la palabra. La promesa de Dios. Todo Moed comienza ¿con qué? Con la palabra de Dios. Es decir, tú no puedes decirme: estoy esperando algo de Dios, y has dejado la palabra. No meditas la palabra, no lees la palabra, no abrazas la palabra, no eres uno con la palabra, no estás ahí abrazándola cada día, meditándola, leyéndola, siendo instruido por ella, esperando en ella. ¿Me doy a entender? ¿Te das cuenta el valor de la Biblia que tienes ahí? No es un libro más. Tal vez has leído y has acabado ya libros al inicio de este año y has dejado este. Porque los otros se te hacen más interesantes, más que este. Entonces no la estás leyendo con el Espíritu Santo. Porque cuando tú lees esta palabra con el Espíritu Santo, wow, a veces no puedes pasar de un solo verso. Te revoluciona el corazón, la mente te explota. Solo leer esa palabra. ¿Habrá algo difícil para mí? Solo leer eso ya. Cualquier libro que tú puedas leer de cualquier autor, no hay más que lo que lees. Pero un verso de la palabra puedes leerlo hoy, puedes leerlo en 5 años y va a venir una revelación nueva, y puedes leerlo en 10 años y vendrá una revelación nueva. Solo escuchar esta frase de parte de Dios: ¿hay algo difícil para mí, Toño? Ahí en medio que tú estás dudando, viendo tus circunstancias, en medio que te estás enfocando en lo que ves, que sientes que hay retroceso, que no avanzas, y de repente Dios viene en esta mañana, te cita en su casa y te dice: ¿hay algo difícil para mí? ¡Pra! Te revienta la cabeza, te rompe la incredulidad, la duda, y dices: ¿cómo es que el pastor sabe lo que estoy pasando? No, es que él sabe si te estás riendo o no. No se me hace. Alguien le ha de haber dicho mis problemas. No. Sí hay chismosos, pero no fue esa la razón. No fue esa la razón. Es que Dios te ama. Dios sabe. Él te invitó a su casa. Te sentaste a los pies de Jesús, como decía mi esposa el domingo pasado.
para que en medio del proceso, en medio de la calma, en medio de lo que estés viviendo, te sientes delante de Jesús para seguir adelante, abrazar esa palabra que ha salido de su boca. Como le había dicho a Marta, no te he dicho que si crees. En algún momento le dijo, en algún momento le habló. Ese momento en su casa, como hoy en su casa te está hablando. Tal vez hoy la palabra no sabes para cuándo la vas a necesitar, pero cárgala, te lo pido en el nombre de Jesús. Cárgala con fe, cárgala con pasión, no la sueltes. Porque todo Moed, ¿quién quiere vivir en el Moed de Dios? Bueno, todo Moed comienza con la palabra de Dios. En Abraham y Sara, la promesa fue la llave que abrió la puerta del tiempo señalado. Abrió la puerta para que Isaac llegara. Abrió la puerta para que un embarazo sobrenatural sucediera. Isaac no inició en el vientre de Sara, inició en la boca de Dios. El negocio que hoy tienes no inició cuando empezaste, sino en la boca de Dios, cuando te soltó la palabra. Cuando te soltó la palabra. La descendencia que hoy tienes no inició cuando tuviste relaciones sexuales, sino cuando Dios soltó la palabra. Ya existía en una palabra, en un logos viviente, en un verbo hecho carne. Yo no sé si me estoy dando a entender. Cuando Dios abre su boca, uno tiene que decir: wow, algo está iniciando. Algo está iniciando. Cuando Dios habla, algo está iniciando. Algo está sucediendo. Cada mañana cuando te conectas a temprano, te buscaré, recibes una promesa. Algo inició en esta hora. Y seguir adelante en la asamblea de Dios, en el Moed de Dios, es de valientes. Es de valientes. Antes de que Isaac fuera concebido, antes de que Sara lo cargara en sus brazos, antes de que Abraham viera el milagro, Isaac ya había sido hablado por Dios. Mira lo que le dijo Génesis capítulo 12, verso 2. Génesis 12, perdón, ¿sí dije 12? 12, verso 2. Le dijo a Abraham, voy a saltar del 12, voy a saltar al 15, luego al 17, luego al 18. Solo voy a leer un verso para que estén ahí pilas los de medios. Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande. Lo que inició ahí. Lo que inició ahí. Abraham no tenía ni descendencia. Ya era grande. No tan grande como cuando tuvo Isaac, pero ya era grande. Y le dice el Señor: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y te bendeciré, y te bendeciré, y te bendeciré. Cuando estás en el Moed de Dios, Dios te va a bendecir. Aunque haya procesos, Dios te va a bendecir. Aunque haya desiertos, Dios te va a bendecir. Aunque haya aflicciones, Dios te va a bendecir. Aunque haya momentos difíciles, Dios te va a bendecir. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué onda con esto? Imagínate Dios diciéndote esto. Imagínate Dios predicándote esa palabra. ¿Te imaginas Abraham escuchando eso? Génesis 15:4. Dios no se detiene de animarte. Génesis 15:4. Luego vino a él, ¿qué? Dígalo fuerte, palabra. Algo inició ahí. Vino palabra del Señor diciendo: no te heredará o sea, su siervo. Porque él pensaba que de ahí vendría su descendencia. Dijo: pues si voy a ser una nación grande, de algún lado. Mi esposa es estéril. De ahí no. Esa es la mentalidad, esa es la razón humana, eso es lo natural. No acomodes la palabra que Dios te ha dado a lo natural. Por cuando la palabra es sobrenatural. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creer por encima de tus imposibilidades. Tú tienes que creer por encima de lo que hoy ves. No hay obstáculo que la palabra lo pueda detener. Cuando hay una asamblea,
Van a llegar los invitados porque van a llegar. Van a llegar. Y le dice, no te heredará este. Y le vuelve a recordar, sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. ¿Le vuelve a qué? Dios siempre ¿cuántas veces Dios te dio una promesa y te siguió animando en el camino? ¿Verdad que nos sigue animando? Hoy te está animando Dios con la palabra. ¿Verdad que te está recordando una vez más lo que Él te prometió? ¿Verdad que Él es bueno? ¿Verdad que aún a pesar de que la soltaste, hoy la estás volviendo a tomar y dices, ya no la voy a soltar, porque entiendo que estoy en el Moed de Dios? Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Cada vez fue siendo más específico Dios, ¿verdad? ¿No te encanta el amor de Dios? ¿Cómo no te suelta? Cada vez fue siendo más específico. Ahora le dice un hijo tuyo. Ahora no solo le dice un hijo tuyo, sino le dice, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre. Hasta ya nombre le puso. Y confirmaré mi pacto con él. Y hasta pacto hay, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. O sea, ya está hablando Dios hacia adelante. Todavía ni hijo tiene y ya Dios está mirando. No manches, wow, impresionante. Tú estás viendo nada más. Tal vez yo veo a Camila y a Micaela, pero Dios está viendo más allá, a su esposo, sus hijos, los hijos de sus hijos, los avivadores, los evangelistas, los pastores que saldrán de ahí. Dios está viendo la bendición más allá. Tú nada más estás esperando una promesa, pero Dios está diciendo, no hombre, lo que viene detrás. De ahí va a salir Jacob, lo voy a llamar Israel. Voy a hacer un proceso en su vida, lo voy a transformar. De ahí sacaré 12 tribus, las que se llamarán las 12 tribus de Israel, las cuales estarán sentadas en el cielo en diferentes tronos. Y de ahí voy a sacar un José, que cuando venga el hambre, Dios a través de él va a preservar todo. Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Solamente le viene a recordar que había entrado en un tiempo señalado por Dios, porque Isaac ya existía primero como palabra antes de existir como persona. Antes de que algo aparezca aquí en la tierra, ya fue registrado en el cielo por la palabra de Dios. Isaac no nació primero en el vientre de Sara. ¿Dónde nació? Así que de la boca de Dios salen milagros, prodigios, maravillas, proyectos, sueños realizados. No menosprecies la palabra de Dios. No minimices el venir y sentarte. Uno tiene que venir, wow, a ver, espérate, amárrate el cinturón, despiértate a darte unas cachetadas. Si te tienes que echar el agua encima, échatela encima, pero despiértate, di, esta palabra no me la puedo perder. Cada vez que vengas a la casa de Dios, el siguiente viernes no hay reunión, pero cuando haya, Señor, yo quiero estar ahí. Así es como opera el Moed de Dios. ¿No te gusta? Solo es el primer punto. Primero Dios declara y el tiempo le obedece. Cuando Él se soltó una palabra, el tiempo va a operar y va a obedecer a la palabra que Dios te ha dado. Fuera del tiempo, Sara dio a luz. El tiempo le obedece. Cuando tienes una palabra, yo te restituiré los años que te robó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. El tiempo le obedece. El tiempo le obedece. Cuando tú vives en el Moed de Dios, el tiempo va a obedecer a la palabra. No la sueltes, hay poder en ella. Él recibió la promesa inicial de una descendencia. Dios habló aún cuando no había evidencia. Y aún mejor, lo llamó Padre cuando todavía ni siquiera tenía hijos. Lo llamó Padre de multitudes.
le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te voy a bendecir y voy a engrandecer tu nombre y serás bendición. Abraham no tenía descendencia, pero tenía una palabra. Tú tienes una palabra. ¿Entiendes el poder de cargar una palabra? El poder de no soltar la palabra. Porque una palabra de Dios es suficiente para iniciar un destino profético. Antes de que Abraham hiciera algo, Dios ya había declarado quién él sería. Antes de que tú dieras el primer paso de fe, ya Dios te dijo lo que Él ve en ti y lo que Él ha soñado de ti. Él cuenta contigo para el propósito en esta nación. Él cuenta contigo para sus diseños. Él cuenta contigo para sus planes. Él cuenta contigo. Él dijo: yo tengo planes de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Yo tengo planes para ellos. Yo ya preparé un futuro glorioso. Yo ya preparé un futuro y un destino poderoso. Y tú dices: pero yo, mira mi condición, mira dónde nací. Pero ya Dios te ve como un padre de multitudes. Dios ya te ve bendecido, engrandecido, bendecido por Él, caminando en el propósito de Dios. Deja de mirarte como hoy te ves, porque Dios ya habló cosas de ti extraordinarias. La misma promesa te anuncia lo que viene por delante para tu vida. Dios lo llamó a Abraham padre de multitudes cuando aún no había ni un hijo. ¡Ah! Ese es tu Dios, es mi Dios. Ese es tu Padre, es mi Padre. Porque la palabra que recibas no describe el presente, crea el futuro. Crea el futuro. Porque la palabra es creadora. Y Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. En el momento que soltó la palabra, creó un futuro glorioso para tu vida. En el momento que soltó la palabra sobre tu vida, de resurrección, de restauración y restitución, y la cargaste y no la sueltas, creó un futuro por delante. Tal vez hoy no ves vida, tal vez hoy ves destrucción, tal vez hoy ves robo, pero lo que Dios ya anunció por delante está buenísimo. No se parece en nada a lo que estás viviendo hoy. Lo que Dios le anunció a Abraham no se parecía en nada a su presente. Porque la palabra no anuncia el presente, crea un futuro glorioso de parte de Dios. La promesa, había una promesa específica sobre el hijo de Sara. Dios no dejó la promesa en términos generales. Me encanta eso. Dios fue llevándolo más específico. Primero lo probó para ver si creía, y como lo vio que seguía, le dijo: ahora Sara, tu mujer. Y después le dijo: y llamar su nombre Isaac, y de él va a salir descendencia, y bendeciré su descendencia. Oh, extraordinario. Dios fue claro, directo y personal. Eso es cuando tienes una comunión con Él. Lo vas a conocer de esa manera. Él es detallista. Génesis 17, verso 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, princesa. Princesa será su nombre. Abraham, vengo a decirte que tienes una princesa. No busques en otro lado, porque de ella saldrán príncipes, reyes. De ella saldrá gobierno. De ella saldrá gobierno. Ella es princesa. De ella saldrá gobierno. Mujer, de ti saldrá gobierno. De ti sale gobierno. Eres una princesa de Dios. Eres una Sara. Eres una Sara. De ti saldrá gobierno de Dios. Bendición para generaciones. Aquí estamos. Dios es detallista. Se tomó el tiempo para ir con Abraham y decirle: ya no la vas a llamar Sarai, la vas a llamar Sara. Se tomó el tiempo. ¡Wow!
mas Sara será su nombre, y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Otra vez, especifica. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Gobierno de Dios, bendición de Dios. Mujer, tú eres una dadora de vida, pero no solo de vida, eres madre de naciones, y reyes saldrán de ti. Tú tienes un hijo o una hija, o 2 hijas, o 3 hijos, o 4 hijos. Reyes, reyes. Prepáralos en los principios de la palabra. No sueltes la palabra en su educación. No abraces las ideologías del mundo. Abraza la palabra. La vara y la corrección dan sabiduría. No hay otro medio por el cual reciban sabiduría. Les estás dando al Espíritu Santo. El día de mañana vas a ver la sensibilidad que tendrán al Espíritu Santo, porque le diste vara y corrección, porque te dan al Espíritu Santo, que es la sabiduría. Tú dices, ¿cómo van a aprender ellos la relación con el Espíritu Santo? Con la vara y la corrección. Ahí está en la palabra. Porque tú nada más estás pensando cómo la vara y la corrección, lo que te duele, pero tú tienes que ver el resultado. Dices, no, el resultado me gusta, entonces tengo que accionar el otro. Paréntesis nada más. Respondió Dios, verso 19: ciertamente Sara, tu mujer, vuelve a repetírselo. ¿Cuántas veces Dios te ha insistido una y otra vez la palabra que Él te ha dado? ¿Cuántas? No la sueltes. Dios te recuerda una y otra vez. Él es insistente. Él te recuerda una y otra vez. Habla la palabra una y otra vez. Te recuerda lo que Él te ha prometido. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y le vuelve a confirmar la promesa. ¿En dónde? Génesis 18:10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Cuando tú vas al médico, o cuando llamas al médico, el médico, y estás buscando una cita, el médico te dice, o la secretaria del médico te dice: a tal hora te veo a las 5 de la tarde en el piso 3 del consultorio 333 en tal hospital, en tal calle. Dios es así de específico. Y cuando tú haces esa cita, tú sabes a dónde ir, con quién ir, en dónde ir. O sea, Dios no le dijo a Abraham: algún día vas a tener hijos. Fue específico, porque hay una cita de parte de Dios. Hay un tiempo señalado. Él es específico. Hay un tiempo señalado. Hay un tiempo señalado. No es lo mismo que te digan, ¿verdad? Algún día te voy a atender, a que te digan: te veo el día miércoles a las 5 de la tarde en el tercer piso, consultorio 333, en tal hospital, con tal dirección. A que te digan: algún día te voy a atender. Dios no le dijo a Abraham: algún día tendrás hijos. Le dijo: Sara te dará un hijo al tiempo señalado, y su nombre se llamará Isaac. Porque cuando Dios especifica, la fe deja de adivinar y empieza a caminar. Deja de estar, ¿cuándo? Y no se, camina con fe. Camina con fe. Espera en Dios. Y la palabra que ha recibido, la promesa que ha recibido, está por encima de lo natural. Humanamente, la promesa parecía imposible. La edad era avanzada, y la esterilidad en Sara gritaba no. La edad de Sara decía no. La biología de Sara decía no. Y no solo la de Sara, también la de Abraham. La lógica decía no, pero la palabra de Dios vino de esta manera: sí al tiempo señalado, sí al tiempo señalado, sí, sí. Dios dice sí, Dios dice sí. Tus circunstancias dicen no,
Tus circunstancias te dicen no se logrará. El tiempo te anuncia no se logrará. Pero el tiempo está bajo el dominio de Dios cuando tú vives en el Moed de Dios. Génesis 18:11 en la traducción PDT. Tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos, y a Sara ya no le venía el periodo menstrual. Así que se rió silenciosamente y dijo: estando yo tan vieja y acabada. ¿Cómo dijo? O sea, échate ánimo, Sara, ¿no? Estando yo tan vieja y acabada, y siendo mi esposo un anciano, ¿aún sentiré placer sexual? Dios va a restaurar también y va a restituir el placer sexual en muchos. Ay, qué silencio. Habla a los casados. Pues ya hasta se persinaron. Esta es la palabra, ¿no? Sí habla la palabra. Dios lo creó. El placer, Dios lo creó. ¿Qué crees que sientes cuando entras en intimidad con Él? Placer. El problema es que no entras. ¿Qué le restauró a Sara? El placer sexual. O sea, no solo tuvo hijos, lo disfrutó, pues. Porque Dios es detallista. Dios es detallista. Y hay muchos que por abuso perdieron el placer. Hay muchos matrimonios que ya no hay placer, pero Dios lo va a restituir también este año. Lo va a restituir. Casados, Sí, si no vayas a decir, voy a ir a probar a ver si todo el otro. Y en el verso 14, después de que ellos dicen todo eso, dice, el verso 13 dice: luego el Señor le preguntó a Abraham: ¿por qué Sara se rió? O sea, dijo: ¿yo voy a volver a disfrutar? ¿Yo que estoy tan vieja y acabada? Y dijo: ¿será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? Y en la Reina Valera Dios le contesta todo esto. Mira con qué le contesta Dios. Sara, habrá algo difícil. Verso 14 en la Reina Valera. ¿Habrá para Dios alguna cosa difícil, Sara? ¡Wow! Todo lo que te estás riendo, que crees que no sucederá, va a suceder. Todo lo que llegaste a pensar que no sucedería, va a suceder. Dios responde con una pregunta que te revoluciona, te transforma. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y le dice: te recuerdo, Sara y Abraham, que están en un Moed, y que desde que te di la primer palabra y te dije: haré de ti una nación grande, se abrió la puerta para mi tiempo señalado. Han pasado años, has vivido procesos, has vivido momentos tal vez de fracaso, has tropezado, pero vengo a decirte que el Moed no ha cambiado. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Porque la palabra de Dios desafía lo natural. ¡Wow! Una palabra que ha recibido desafía lo natural. Aunque hoy la situación parezca imposible, la promesa de Dios nos va a mantener firmes. No te vas a mover de ahí. Carga la palabra, porque la palabra de Dios desafía lo natural. La palabra de Dios no está negociando con lo natural. Cuando Dios habla, la naturaleza se somete y lo imposible queda bajo su autoridad. Cuando Dios habla, la naturaleza, ¿qué dice? ¿Qué hace la naturaleza? ¿Qué hace lo natural? Se tiene que someter. ¿Y qué sucede? Y lo imposible
queda bajo su autoridad. ¡Wow! ¿Te das cuenta el poder de la palabra que has recibido? ¿Te das cuenta el poder de cargar una palabra de parte de Dios? Cuando Dios habla, la realidad no tiene opinión, sino que tiene que obedecer a la palabra de Dios. Tu realidad no tiene opinión delante del moed de Dios. Tiene que obedecer a Dios. Porque la promesa, la palabra, sostiene la espera y la fe. La promesa no solo anuncia el milagro, sostiene la fe mientras el tiempo está avanzando. Y dice la palabra, y la palabra que le dio el Señor a Abraham y Sara se cumplió exactamente como fue declarada. Génesis 21:1. Viene una visitación de parte de Dios. ¿Visitó qué? Visitó el Señor a Sara. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como le había dicho. E hizo el Señor con Sara, ¿cómo? Ese es el Dios. Especificó, fue detallista, le restauró todo. Volvió a disfrutar Sara lo que por años había dejado de disfrutar. La fuente cobró vida de nuevo. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril y siendo ya vieja, dio a luz fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Fuera del tiempo, porque el tiempo tiene que someterse. Lo imposible se somete a la autoridad de Dios. Visitó el Señor a Sara, y Él te va a visitar ¿cuándo? Cuando llegue el moed, cuando la asamblea esté completa. Cuando la asamblea esté completa, prepárate para ver una visitación de parte de Dios. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. ¿En cuándo? En su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. La palabra de Dios marca el tiempo, define la espera y garantiza el cumplimiento. La palabra de Dios es la que marca el tiempo, no tu tiempo cronos, no el tiempo que está avanzando ahora, sino la palabra es la que marca el tiempo, define la espera y garantiza el cumplimiento. ¿Cuántos han esperado un paquete con un número de rastreo? ¿Cuántos han esperado un paquete con un número de rastreo? ¿Has comprado en línea alguna vez? En pandemia, Y cuando tú compras en línea, te dan un número, con ese paquete, un número de rastreo. Todavía no lo tienes en tu mano, pero ya tienes una confirmación. Así es la palabra. Tú ya tienes un número de rastreo. Tú ya tienes un número de rastreo. Tú ya tienes un número de rastreo. Sí. Génesis 18:14 es mi número de rastreo. ¿Cuándo? En el tiempo señalado. Una visitación de Dios. Génesis 21:1. Visitó el Señor a Toño. Visitó el Señor a Elisa. Visitó el Señor a Esther. Visitó el Señor a nuestro pastor Fernando y a nuestra pastora Esther. Visitó el Señor. Tengo un número de rastreo. Todavía no lo tengo en mis manos, pero tengo un número, tengo una promesa de entrega. Mientras espero, no dudas si llegará ese paquete, ¿verdad? Tú dices, va a llegar. Es así como debemos de esperar la palabra de Dios. Hay un número de rastreo, ya lo tienes, ya Dios te lo dio. Solo que no te dice cuándo. No te dice cuándo, pero ya tienes el número. Y te da la seguridad y la expectativa de que va a llegar. Así funciona la palabra. La palabra no elimina la espera. Vuelvo a repetírtelo. La palabra de Dios no elimina la espera, elimina la desesperación. Cuando tú tienes una palabra, tú tienes la seguridad, como cuando estás esperando un paquete. ¿A poco cuando estás esperando el paquete dices, no va a llegar? Yo creo que ya no va a llegar. No, tú tienes expectativa, tú sabes que va a llegar. Dice que está en Europa, no dice cuándo llegará, pero yo sé que va a llegar. ¿Sí o no? Y si esperamos así la palabra, cuando ya tú tienes un número de rastreo, y lo mejor es que el que te dio la palabra, el que te dio el paquete, el que te dio el sueño, no miente. Es fiel. Fiel es el que ha hecho la promesa. Abraham esperó años, pero no esperó a ciegas.
Estaba esperando con una palabra. Porque la fe no es negar el tiempo, es confiar en quien lo gobierna. Y yo confío que Dios gobierna los tiempos. La palabra de Dios no necesita ayuda humana. No se acelera por ansiedad ni se cancela por imposibilidad. Cuando Dios habla, iglesia, el tiempo se acomoda, la naturaleza se rinde y el cumplimiento camina hacia tu vida. Ese es el elemento del mover de Dios, la palabra dada, la promesa dada. No fue la fuerza humana, no fue la capacidad natural la que trajo a Isaac, fue la fidelidad de Dios a su palabra. Y así como Isaac nació al tiempo señalado, toda palabra que Dios ha hablado sobre tu vida se cumplirá en el moed perfecto del cielo. Ahora el moed en la vida de José. ¿Cuál fue el elemento? El elemento fue la palabra igual. Pero en él no vino como una promesa, vino como un... ¿Cuántos tienen sueños de parte de Dios? Que son de Dios, que tú dices, este es de Dios. No solo sueños personales, sino sueño de parte de Dios. Te ha mostrado un futuro glorioso. Te ha mostrado donde Él te mira. Porque todo moed comienza cuando Dios habla. Antes de que algo se mueva en la tierra, ya fue declarado en el cielo. En la vida de José la promesa llegó como un sueño. Génesis 37, verso 2. Génesis 37, verso 2. En la traducción NTV dice: este es el relato de Jacob y su familia. ¿De dónde salió Jacob? De Isaac. Aquí puedes ver lo que Dios le dijo a Abraham, una realidad. Este es el relato de Jacob y su descendencia, su familia. ¡Wow! ¿Dios es fiel? Ahí puedes ponerle lo que le dijo a Abraham se volvió realidad. Tal vez no lo habías visto así, pero conéctalo. Cuando José tenía 17 años de edad, ¿cuántos? A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día, Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, una túnica de colores. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Verso 5: una noche José tuvo un sueño. Ahí inició el moed de Dios para la vida de José. Ahí inició la asamblea. Ahí estuvo el primer invitado. El sueño que Dios le trajo. Y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. ¿Seguirías creyendo aún con que todo te diga lo contrario? Les dijo: escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Él bien entusiasmado, él bien feliz, contando el sueño, y los otros: ¿qué? ¿Tú? Sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? Sí, porque vengo de Sara. No porque quiera gobernar sobre ustedes, porque hay gobierno en mí. ¿Así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún. De ahí salió la frase para el América.
Es que todo es bíblico. Tú tienes que irle donde están alineados con la palabra. Lo odiaron aún más. Lo odiaron aún más debido a sus sueños. ¿Debido a qué? Y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Pero esta vez le contó el sueño también a su padre, además de a sus hermanos. Pero su padre, ¿qué? Lo reprendió. Imagínate, ni papá, ni hermanos, tu familia más cercana, nadie cree lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha revelado, la promesa. Hay que seguir. ¡Ey, hay que seguir! ¡Ey, hay que seguir! Es que mi amigo le conté, es que le conté no sé quién, le conté no, y no, hay que seguir. Tú sabes bien quién te ha hablado. Tú tienes que ser como Pablo. Yo sé bien en quién he creído, dijo Pablo. Yo sé bien a quién le he creído. Lo reprendió su padre. Le dijo: ¿qué clase de sueño es ese? Le preguntó: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, dice la palabra, verso 11, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre, algo sucedió del espíritu en él. Algo empezó a suceder del espíritu en él. Algo empezó como a redarguirlo ahí y a tratar con su vida. Su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Ese sueño no era una imaginación de José, era una declaración divina sobre su destino. Cuando uno ve un plano cuando se va a hacer algún edificio, alguna casa, un auditorio, cuando ves el plano, puedes ver medidas, puedes ver la altura, puedes ver la distribución. Tener un sueño es tener el plano. José tenía el plano. Todavía no era realidad, pero ya tenía el plano. Y ese plano habla de algo que va a ser una realidad, pero necesita un proceso para construirse. Necesita un tiempo señalado para que se cumpla. Necesita una asamblea de Dios que convergen los elementos para que ese sueño se cumpla. Tal vez hoy tienes el plano, tienes la altura, la distribución, tienes el plano, tienes el sueño. El plano no es la casa, pero eres la realidad de que existirá. Es lo que Dios ha dicho. El sueño es la realidad de que eso va a existir. Los sueños son una declaración divina de parte de Dios. Dios habló a José a través de sueños para mostrarle un futuro que todavía no era visible. Y dice la palabra: José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos lo aborrecieron aún más. Pero volvió a confirmar la palabra y soñó otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. La promesa estaba clara, ¿sí o no? Dios había señalado autoridad, Dios había señalado en ese sueño gobierno, Dios había señalado exaltación. Era una realidad, Dios lo estaba diciendo. Porque en ello no es para que haya orgullo, no haya soberbia. Detrás de ello hay un plan magnífico de parte de Dios. Ese sueño fue el inicio del Moed en la vida de José. Ni siquiera se imaginaba lo que vendría detrás del sueño. Ni siquiera se imaginaba cuál era la razón del sueño. Ni siquiera se imaginaba lo que Dios haría a través del cumplimiento de ese sueño. ¿Cuántos han tenido una idea sembrada en el corazón que no te deja en paz? Que está ahí sembrada en tu corazón, que dices: esto lo cuento, pero parece que nadie me cree, pero no me ha dejado en paz. ¿Cuántos? Ese proyecto o no sé,
Eso que dices, esto Dios me lo dio, no me deja en paz. Dios me está llamando a hacerlo. Tal vez hoy no tengo el negocio, no tengo los recursos, tal vez no tengo ni siquiera el título de propiedad, pero no me deja en paz. Tengo el plano, tengo la promesa, tengo que esperar la convergencia de los elementos de la asamblea. Hay una idea que no te deja en paz. No es una fantasía, no es orgullo, es una convicción interna de parte del Espíritu. José todavía no era gobernante en Egipto, no tenía un puesto de gobierno, no era rey, no gobernaba nada. Él era un pastor de ovejas, pero ya cargaba un sueño de gobierno. Porque Dios muestra el destino antes de cambiar tu realidad. Dios te ha mostrado tu destino antes de cambiar tu realidad. Solamente falta que te pegues a la palabra, te acerques a la palabra y vas a ver tu destino. Cambiará tu forma de ver tu realidad. Tal vez tu realidad no ha cambiado, pero tu destino está profetizado, tu destino está hablado. Yo no sé si hay alguien que lo pueda entender. Es como cuando recibes la invitación de una boda. La boda dice tal día, a tal hora, en tal lugar. Tú ya te viste ahí. Tú ya te viste ahí. Tú ya te viste ahí. Así es con la palabra. Tú ya tienes la invitación del cielo. Tú ya te viste ahí. Tú ya te viste ahí. Tú ya te viste en lo que Dios te ha hablado. Tienes la invitación. Ese día, a esa hora, yo estaré ahí viendo la visitación de Dios. El sueño en la vida de José fue la invitación al futuro que Dios había preparado. El sueño es una declaración de autoridad y de propósito. El sueño no era algo abstracto. El sueño tenía dirección. El sueño tenía propósito. Aunque José aún era joven y sin posición, Dios ya le había mostrado gobernando. ¡Wow! Y aunque la promesa todavía no se veía, la presencia de Dios lo respaldaba. Génesis 39:1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas. ¿De quién? ¿De dónde vino Ismael? Todo está en el Moed de Dios. Hasta el fracaso lo convierte en bendición. ¿Me estoy dando a entender? Falló Abraham, no esperó, dijo voy a tener un hijo. Mi esposa es estéril, pues yo creo que va a venir de la sierva, de la esclava. Y tuvo relaciones con ella y nació Ismael. ¿Quiénes se llevaron a José? Si los ismaelitas no existen, no pasan por ahí. Si los ismaelitas no existen, no llega a Egipto. Si no llega a Egipto, se muere Israel. Deja de estar quejándote de todo lo que vives y empieza a agradecer. No sé por qué no puedo tener hijos, pero hay un Moed. Empieza a agradecer. Todo lo que ha sucedido tiene un propósito. Aún los fracasos Dios los transforma. José lo entendió después del día de mañana. En Génesis 50 dice: no se preocupen, les dice a sus hermanos, no se preocupen, porque Dios ha transformado todo mal. El mal que ustedes intentaron lo transformó en bien. Cuando tú estás en el Moed de Dios, todo lo que venga a tocar a tu vida se va a transformar en bien. De repente Dios te pone en el corazón a hacer una granja, y detrás de la granja hay un hombre que sabe todo lo de la granja, y eso lo acerca a Dios. Vero, ¿dónde estás? Y está aquí el que le va a ayudar, Rafa. Está aquí Rafa, ¿no? Ahí está. Porque todo está en el Moed de Dios. Que esa mujer tuviera una granja te tiene aquí, porque todo está en el plan de Dios. Todo lo que aprendiste, si no lo hubieras aprendido, entonces no estarías aquí. Pero entiendes que todo se somete a Dios, porque todo tiene un propósito. Tú tal vez llegaste aquí por un rechazo, por un abuso, y dices: se transformó en bien. Estoy en la gracia, está el favor de Dios. Todo, aún donde estuviste ahogado en el alcohol o en las drogas, aún ahí
cuando entraste y te di una palabra, todo se transformó en bien. Y el día de mañana te levantará para rescatar alcohólicos, para rescatar a drogadictos, y puedas decirle: yo estaba así, pero recibí una palabra. E inició el Moed de Dios, inició una asamblea. Y hoy estoy aquí, porque si no hubiera pasado eso, no estaría yo hoy aquí hablando. Porque todo lo que has vivido está dentro del Moed. Cuando tú caminas, se transforma, se cambia en bien. Todo lo que has vivido, porque caminas en una palabra, en una promesa, tienes un sueño, todo se transforma en bien. El mal que intentaron contra José, todo estaba obrando para bien. Todo estaba obrando para bien. Todo lo que ha sucedido en tu vida ha obrado para bien. Todo lo que has pasado ha sucedido y ha obrado para bien. Aún es extraordinario, aún el fracaso de Abraham que tuvo a Ismael provocó que pasaran unos ismaelitas, lo vendieran y lo llevaran a Egipto, porque estaba todo en el plan de Dios. Y si hubiera sido, no sé, si se hubiera llamado Carlos, los Carlitos se hubieran pasado por ahí. ¿Me estoy dando a entender? ¿Quiénes pasaron? ¿Quiénes estaban pasando ahí? Los ismaelitas. Ahí estaban los ismaelitas pasando. Dice: y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2. Mas el Señor estaba con José. ¿Estaba en el asunto? Está en el asunto. En lo que estás viviendo, Dios está en el asunto. Está en el asunto. Iglesia, en lo que estamos viviendo, Dios está en el asunto. Está en el asunto. Dios ha sido muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Dios está en el asunto. Mas el Señor está con Aviva México. Mas el Señor está con Fernando y Esther. Mas el Señor está con Toño y Elisa. Mas el Señor está con cada familia de Aviva México. Mas el Señor está. Mas el Señor está. Es lo que tienes que mirar. Deja de mirar tus circunstancias. Di: esto que vino a tocar a mi vida, Dios lo va a transformar en bien. Esto que el diablo intentó para mal, Dios lo transformará en bien. Porque camino en el Moed de Dios. Porque estoy en el Moed de Dios. Porque estoy en el asunto de Dios. Porque estoy invitado a la asamblea de parte de Dios. Y viene una visitación. Viene una visitación. Tengo la clave de rastreo. Tengo el paquete. No sé cuándo, pero llegará. 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 El Señor estaba con José y fue varón próspero. ¿En dónde? En Egipto. Vendido, apartado de su familia, pero prosperado. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que ¿qué? No dice solamente Dios que el Señor estaba con José, sino que el mismo faraón, Potifar, se dio cuenta que el Señor estaba con él. Y que todo lo que hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así José halló gracia en sus ojos. Todo está operando para bien. Todo está operando para bien. Te dará gracia delante de los ojos de la gente. Y le servía y le hizo mayordomo de su casa. Ahí empezó a aprender gobierno. Ahí empezó a aprender gobierno, pero con la presencia de Dios. Empezó a gobernar con la presencia de Dios. Y dice: y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Por qué lo hizo hermoso? ¿Por qué lo hizo guapo? Porque si no, no le gustaría la esposa de Potifar. Y si no le hubiera gustado la esposa de Potifar, no da la cárcel. Y si no da la cárcel, no interpreta los sueños. Y si no interpreta los sueños, no le vienen y le dicen: hay un hombre ahí que interpreta sueños, cuando Faraón tenía sueños. Entonces lo sacan de la cárcel y le dicen que tú interpretas sueños. Le interpreta el sueño y ahora se convierte en el segundo de Egipto. Y ahora viene hambre y Dios le da esos sueños, y a través del sueño su familia viene.
Tal vez hoy estás lejos o crees que estás lejos del sueño. Estás más cerca que nunca. Estás más cerca que ayer. Estás más cerca que hace unos años. Estás más cerca que cuando empezaste a creer. Estás más cerca. ¡A Viva México! Estamos más cerca de ver la visitación de Dios. Estamos más cerca. Vengo a decirte, sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Estamos más cerca. Bebé, Elisa, estamos más cerca. Estamos más cerca que ayer. Estamos más cerca que cuando dio la palabra. Estamos más cerca. Porque la palabra de Dios se sostiene no por las circunstancias, se sostiene por la presencia de Dios. Y el Señor estaba con José, y Faraón vio, y Potifar vio que el Señor estaba también con él. Porque la promesa revela quién serás, aunque hoy no puedas ejercerlo, aunque hoy no tengas la capacidad. Por eso de la duda, porque tú quieres que cuando Dios te muestre el sueño ya tengas todas las capacidades. No, ahí empieza lo bueno. Ahí empieza lo bueno. Dime si no, cuando te dio la palabra dijiste, yo, tan vieja y tan acabada. Porque la palabra te desafía. Porque la palabra desafía lo natural. Dime si no recibiste la palabra cuando era imposible. Entonces eso me entusiasmó. Dijo, sí, ¿para qué te doy la palabra si todo está fácil? Ahí empezó lo bueno. Ahí empezó lo bueno. En el momento que nos dio la palabra. En un de repente sucederá. En el momento que dio la palabra, ahí empieza lo bueno. Empieza a formarte. Empieza todos los elementos de la asamblea. Empieza a llamarlos. Está llamándolos. Y eso que solo estamos viendo hoy, el primer punto, la palabra nada más. Estás en la convocatoria de Dios. Recibiste una palabra y se vinieron problemas. Se puso bueno. Recibió un sueño y lo dieron más. Recibió un sueño y lo vendieron. Uno diría, recibí la palabra, se va a poner mejor. Sí, pero no a tu manera, sino de la perspectiva del Moed de Dios. Porque Él te está viendo en Egipto, no te está viendo en Israel. Yo no sé en dónde Dios te esté mirando, pero si la palabra que recibiste te desafió y por eso la soltaste, Dios te la dio porque ve valentía en ti. Dios te la dio porque cree que tienes la capacidad para seguir adelante. No te encontró la palabra. Tú tienes que decir, wow, me encontraste digno de ese sueño tuyo. Me encontraste digno de un plan. Me encontraste digno de tu propósito. No sé si me estoy dando a entender. Cuando tú miras un tráiler de una película que quieres ver, ves escenas que te atraen, que dices, oh, si así están las escenas, yo quiero verla. No la he visto. Solo he visto pequeños destellos, pero se ve que está buenísimo. Así es la palabra, así es el sueño de Dios. Solo he visto destellos, pero se ve que está buenísimo. Se ve que está buenísima. Y en ese sueño soy el protagonista, con la presencia de Dios. Está buenísima. ¿Y el tráiler te incitó a qué? A correr a verla. El sueño, la promesa de Dios te tiene que motivar y apasionar y encender para decir, yo no paro hasta verla. Yo no voy a parar hasta verlo.
Yo no voy a parar hasta ver el tiempo señalado. Yo no voy a parar hasta ver el sueño, la promesa de Dios realizada en mí. Yo no voy. Habrá alguien que diga: yo no voy a parar. Tengo la clave de rastreo, tengo el paquete, tengo la palabra de Dios. No me voy a detener, no me voy a detener, no me voy a detener. ¿Qué soltaste? ¿Qué soltaste que te retó tanto que dijiste: no, yo no soy capaz? José era un pastor de ovejas y Dios le estaba enseñando gobierno. Él pensó: no, ¿yo cómo? Pero él dijo: esto viene. Se entusiasmó tanto que lo contó. No lo juzgo por contarlo. Tal vez a su edad no tenía la madurez, no supo qué hacer, pero estaba entusiasmado de ver lo que Dios iba a hacer con su vida. ¿Hace cuánto que no te entusiasmas por una palabra? ¿Hace cuánto que dejaste de entusiasmarte por el sueño? Hoy vuelve Dios a recordarte la palabra y a decirte: se hará realidad, lo vas a ver cumplido. Sigue adelante. Tienes el primer elemento de la asamblea, pero sigue, porque la convocatoria está y Dios la está preparando. Viene una visitación. Viene la visitación. Viene la visitación. Viene la visitación. No queremos que te vayas sin que escuches este breve pero poderoso mensaje. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, entonces seremos salvos. Es decir, recibiremos la vida eterna. Jesús vino a esta tierra, nació, caminó, hizo su ministerio, pero fue a la cruz. Fue a la cruz para tomar tu lugar y mi lugar. Y cuando tomó ese lugar, ahí en ese sacrificio nos dio la vida eterna. Hubo un intercambio. El que no conoció pecado, que fue Jesús, para tomar tu lugar, el lugar que nos correspondía por el pecado, por la maldad. Pero Él dijo: yo voy a morir por ellos para darles vida eterna. ¿Cómo recibimos esta vida eterna? Con una breve y poderosa oración. Cierra ahí tus ojos donde estés.